a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer una libélula. La libélula la vamos a elaborar con anillos divididos y cadenas. Si os gusta y os interesa, quedaros hasta el final, ya que en el vídeo doy algunos consejillos y hago también un pequeño, digamos, patrón para poder seguir este trabajo con más facilidad. Venga, vamos a ello. Para hacer este trabajo, como veis, qué bonito queda. Vamos a utilizar 3 bolitas de 8 milímetros y 9 bolitas pequeñas de 4 milímetros. Una guía de 5 milímetros. Podéis coger un cartoncito y medir 5 milímetros o poner un poquito más o un poquito menos. Eso depende ya del gusto de cada uno. La tijerita, un clip para sujetar la bolita, un clip o un ganchito de estos de plástico que se utilizan para hacer ganchillos. Las dos navetas que luego anudaremos y una aguja de ganchillo finita para poder coger luego el hilo y engancharlo en los picos. Bueno, y para empezar se nos crea aquí una pequeña duda. Este primer anillo de aquí está hecho con el hilo entero, o sea, sin cortar. Yo cargué una lanzadera y luego dejé el suficiente hilo como para cargar la otra. Pero en esta ocasión he cargado una y después he cargado la otra y he anudado aquí. El problema reside aquí, en el nudo. Este no tiene nudo, por lo que no nos daría ningún problema a la hora de realizarlo. Pero este con el nudo ya nos da un poquito de problema. Para evitarlo, lo que vamos a hacer es un anillo muy pequeñito, que iría, por ejemplo, a continuación de este, donde vamos a esconder este cabo en este lado y este cabo en este lado. Cada lado va a tener 6 nudos. Ahora cuando lo tenga listo, vuelvo. Como veis, ya tengo este pequeño anillo. He hecho 6 nudos transferidos aquí, he escondido una parte aquí, 6 nudos sin transferir aquí y he escondido la otra parte aquí. Ahora pues haremos lo que hacemos siempre. Le damos la vuelta y cerramos. Y se nos quedará un pequeño anillo que iría, para hacernos una idea, más o menos así. A continuación del primer anillo con bolita. Esto nos va a evitar tener problemas con el nudo que quedaría aquí. Ahora pues empezaremos a tejer de la forma habitual en la que hacemos los anillos con bolita. Como veis, es lo mismo que en vídeos anteriores cuando hablábamos de hacer anillos divididos con perlitas. Este lado, que es con la naveta que vamos a hacer los nudos transferidos, es donde vamos a poner la bolita. Le hemos puesto un ganchito para que no se nos escape la bolita al tensar el hilo y colocaremos salía un poquito el hilo cuando trabajamos con hilos más finitos, pues a veces resulta un poco más complicado manejar la labor. ¿Veis? Colocamos y ahora pues empezaremos a trabajar la primera parte del anillo dividido tal y como empezamos a explicar en vídeos anteriores. Voy a hacer esta primera parte que serán 8 nudos transferidos. ¿Veis cómo ya tenemos esta parte con los 8 nudos transferidos? Ahora vamos a darle la vuelta a la labor y vamos a hacer en esta parte de aquí los otros 8 nudos sin transferir. Si os dais cuenta, cuando hacemos los anillos sin transferir, la parte del nudo queda hacia abajo.
pero eso no es ningún problema, simplemente volteamos hacia arriba y ya tenemos los nudos colocados. Ahora le damos la vuelta a la labor. No sé si os acordaréis que os decía que la misma labor nos pide sacar el hilo por aquí. Y ahora llega el momento de enganchar. Bueno, al voltear los nudos, ahora llega el momento de enganchar. Enganchamos, si os acordáis, esta parte de aquí atrás, el hilo que está en la mano, el que hace, digamos, el bastidor, como lo suelo llamar, y ajustamos. Y ya solo nos queda tirar. Y ya tenemos nuestra primera bolita. Como veis, la diferencia entre estos dos comienzos es que este lleva el hilo continuo. Hemos cargado una lanzadera, después hemos cogido suficiente hilo como para cargar otra y no hemos tenido que hacer ningún tipo de nudo aquí, por lo que nos permite hacer este comienzo sin ningún problema aquí. Y este está con el hilo cortado. Hemos hecho un nudo, hemos hecho un pequeño anillo en el que hemos escondido la mitad del hilo aquí y la otra mitad aquí, y a continuación hemos empezado a trabajar los anillos divididos con piedrecitas. Este anillo lo podéis hacer más pequeñito, este tiene 6 nudos, lo podemos hacer de 5 nudos y 5 nudos, incluso de 4 nudos y 4 nudos, eso ya al gusto de cada uno. Y ahora solamente tendríamos que seguir hasta colocar las 9 piedrecitas. Cuando tenga colocadas las 9 piedrecitas, volveré de nuevo para seguir nuestro trabajo ya con las piedras más grandes. Bueno, como veis, ya hemos terminado la colita. Ahora vamos a empezar con el cuerpo. Para el cuerpo vamos a coger una bolita de las otras más grandes de 8 milímetros y vamos a tejerla con 10 nudos, un picot, 2 nudos. Por un lado, 10 nudos, un picot, 2 nudos por otro. Ya hemos hecho este anillo que corresponde a este. He hecho este pequeño diagrama porque si no nos vamos a liar un poquito con tanto picot por aquí. Bueno, comentaba, hemos hecho este que eran 10, 10, 2 y 2, que está aquí hecho. Ahora, el siguiente anillo que tenemos que hacer son 2, enganchamos en el picot, 2 picot, 2 picot, 2 picot, 2 picot, 2. Y por este lado lo mismo, enganchamos en este de abajo, o sea, hacemos 2, enganchamos en este de abajo, 2 picot, 2 picot, 2 picot, 2 picot, 2 y cerramos anillo. Luego a continuación pues haremos el último, pondremos la última piedrecita, que serían 2, engancharíamos en el primer picot de la piedra de abajo, 10, 2, engancharíamos y 10. Y esa sería ya la tercera piedrecita. Creo que haciendo esto de esta forma se queda un poquito más claro. Pues como veis, ya hemos hecho los 3, pero antes de cerrar aquí y de cortar el hilo,
tenemos que hacer esto. Vamos a hacer 2 anillos divididos muy pequeñitos de 6 nudos por un lado y 6 nudos por otro. Cerramos anillo, 6 nudos por un lado y 6 nudos por otro. Esto lo vamos a hacer para esto, para luego poder enganchar nuestra libélula en un cordoncito, en un lazo, en una cadenita, en lo que queráis. Ya tenemos los 2 anillos pequeñitos hechos y ahora lo que tenemos que hacer es doblar los anillos, pasar un hilo, ¿veis?, hacia este lado y otro hilo lo pasamos por encima. Este pasa por debajo y este pasa por encima. Y ahora vamos a hacer un nudo doble con la naveta. ¿Veis? Lo hemos hecho en este lado. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero en este lado de aquí. O sea, pasamos para allá, le damos la vuelta. Y ahora con esta naveta hacemos un nudo. Esto lo hacemos para rematar bien la base del anillo, bueno, de los 2 anillos. Ya hemos terminado de hacer el cuerpo, hemos cortado los hilos, ahora aquí haremos un nudo doble con los hilos para que quede mejor sujeto y ya solo nos queda empezar a trabajar las alas. Bueno, pues vamos a seguir con las alas. Para elaborar las alas vamos a comenzar, he hecho este pequeño dibujo, no soy muy buena dibujante, pero bueno, más o menos se entiende. Vamos a empezar enganchando en este picot, hacemos 10 nudos, un picot, 10 nudos, un picot y 10 nudos y enganchamos en el segundo. Vamos a verlo aquí en el cuerpo de la libélula. Nos quedan aquí 3 picots y entonces tendríamos que enganchar aquí, hacer 10 nudos, haríamos un picot, otros 10 nudos, haríamos otro picot y otros 10 nudos que engancharíamos en el del medio. Esta es la primera ala. Vamos a hacerla. Quería primero explicar esto, porque algunas veces el comienzo de las labores nos dan un poco de ruido. Entonces, yo particularmente para empezar, por ejemplo, aquí lo que hago es que meto por el picote este los 2 cabos de las navetas. Este es uno de esta naveta y este es el otro de esta naveta, ¿veis? Y ahora lo que hago es que en el cabo de la guía, que es este, le voy a hacer un pequeño nudo. Y con el cabo de la naveta con la que voy a hacer el nudo, voy a hacer esto. Voy a unir el cabo al hilo con el que voy a trabajar. Entonces ahora empezaré a trabajar este hilito, lo esconderé en los 2 o 3 primeros nudos y este hilo de aquí simplemente con hacer medio nudo o un nudo ya se queda lo suficientemente sujeto. Una vez que hagamos medio nudo o un nudo, pues cortamos el cabo
y seguimos tejiendo normalmente. ¿Veis? He hecho un nudo con este liado aquí, con la naveta con la que hago los nudos, y este lo voy escondiendo poquito a poco a medida que voy haciendo los nudos. Una vez que hago medio nudo o un nudo, como os he comentado antes, pues este hilo de aquí ya podemos cortarlo. Y seguir tejiendo, escondiendo un par de nudos más hasta conseguir pues los 10 primeros nudos y ya seguiríamos el patrón y tejiendo normalmente. Ya tenemos el número 1 hecho. Ahora vamos a hacer el número 2. El número 2 vamos a hacer 10 nudos, enganchamos en este picot pequeñito de aquí, otros 10 nudos y volvemos a enganchar en el mismo sitio del que hemos salido. Ya hemos hecho el número 2. El número 2 hemos dicho que tiene 10 nudos, enganchamos en el picot pequeñito de la primera ala y 10 nudos y enganchamos en el sitio del que salimos. Daros cuenta que este anillo queda encima de este. Cuando vayamos a enganchar ponemos la cadena aquí encima y entonces enganchamos. Ahora vamos a hacer el número 3. El número 3 vamos a ir haciendo 10 nudos, engancharemos, teniendo cuidado de enganchar por aquí debajo, 10 nudos, un picot pequeñito, 10 nudos y engancharemos en el tercer picot que nos queda aquí en este lado de la piedrecita. Bueno, ya hemos hecho el 1, el 2 y el 3. Ahora vamos a hacer el 4. Para hacer la parte del ala número 4 tenemos que darle la vuelta a la labor. O sea, vamos a darle la vuelta así. Y ahora vamos a comenzar trabajando 12 nudos que vamos a enganchar en este picot pequeñito de aquí. 12 nudos y enganchamos. Ya hemos hecho los 12 nudos. Ahora vamos a hacer 10 nudos, 15 picot separados por un nudo y otros 10 nudos que terminaríamos enganchando aquí, en este huequecito de aquí del centro. Ahora cuando lleguen los picots volveré de nuevo para explicaros algo. Después de los 11 nudos vamos a hacer los picots. Quería comentaros aquí la importancia de tener una guía para picot, o bien una guía de estas que son compradas, o bien una guía que os fabriquéis con un cartoncito. Yo voy a coger una de 5 milímetros para que todos los picots me queden iguales. Ahora vamos a ver cómo utilizar la guía en este tipo de trabajo. La guía la vamos a poner aquí. ¿Veis? Y vamos a enganchar así. Me explico. Se pone así. Y para hacer el picot echamos el hilo hacia adelante. Vamos a hacer el primero, separado por un nudo. El segundo, ponemos aquí y hacemos un nudo. El tercero, exactamente igual, así hasta hacer 15 picos separados por un nudo. Como veis, los picots hechos de esta forma quedan muy bonitos porque quedan todos iguales. Ahora lo que vamos a hacer es repetir el mismo paso que hemos hecho. Vamos a hacer 10 nudos, 15 picots separados por un nudo, 10 nudos y engancharemos aquí para finalizar. Y ahora para terminar vamos a hacer 12 nudos que engancharemos donde empezamos el ala. Engancharemos en el picot donde comenzamos a tejer el ala. Ya hemos hecho nuestra última cadena de 12 nudos. La hemos enganchado al picot
donde empezamos a trabajar el ala. Hemos anudado, hemos hecho un par de nudos bien apretaditos y ya tenemos nuestra ala completa. Yo normalmente los hilos no los corto a ras hasta que no meto las cositas que hago en almidón de arroz, porque una vez que la meto en almidón de arroz y se seca, los nudos se quedan mucho más apretados y ya no se escapan los hilos. Entonces, un par de cositas también que quería comentaros acerca de este patrón que hemos improvisado aquí es esto. Después de hacer el 1, el 2 y el 3, tenemos que darle la vuelta a la labor. O sea, hacemos estos 3 motivos y damos la vuelta a la labor. Entonces ya empezamos a trabajar el 4, el 5, el 6 y el 7. Y nada más, ahora solamente nos queda hacer el otro ala y ya tenemos nuestra libélula preparada. Bueno, y este es el resultado final. Si os ha gustado, dadle al like, compartir y como siempre digo, suscribiros, que es gratis. Si tenéis algún problema a la hora de encontrar navetas, hilos y demás, ya sabéis, www.todofrivolité.es. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.